¿Me Sí, confirman? señora. Sí. Ah, listo. Súper. Perfecto. Vale, genial. Listo, entonces voy a compartirles mi pantalla. Mm, ¿La están viendo ahora? Sí, Perfecto. señora. Sí. Vale. Eh, Bueno, entonces les doy la bienvenida a la sesión del día de hoy. Mi nombre es Caterina Otálora, ustedes ya me conocen por la sesión anterior que vimos de la ejercicio de la tarea número 2 de álgebra. Entonces la idea ahora es que trabajemos con el tópico de trigonometría. Cierto que la siguiente fase, el profe Rodrigo ya les había dado un CIPA anterior. Están viendo mi pantalla bien, ¿cierto? En grande, Sí, señora. ¿sí? Ah, listo, súper. Entonces ya les había trabajado con ustedes los ejercicios 1 y 2. Vamos a trabajar los ejercicios 3, 4 y 5 para pues terminar con la asignación de, de la parte de trigonometría. ¿Listo? Entonces la idea es que si van surgiendo preguntas, me activan el micrófono, me preguntan. em, Vamos a ir trabajando sobre varios tópicos a nivel general, digamos, de teóricos, y luego abarcamos ejercicios puntuales similares a los que vamos a ver en la guía. ¿Listo? Entonces, a nivel de generalidades, ustedes saben que nosotros tenemos un montón de triángulos que se pueden notar en la vida cotidiana, ¿cierto? Los vemos en diferentes tipos de formas triangulares que están presentes en las edificaciones, en los instrumentos musicales, en los objetos domésticos, atracciones mecánicas, ¿cierto? Y esos son como algunos ejemplos. Entonces, el estudio de este tipo de estructuras le ha permitido pues a la humanidad comenzar a avanzar en varias áreas del conocimiento, como son las ingenierías. Por ejemplo, muchos de ustedes estudian ingeniería, ciencias físicas, la geometría, la astronomía, entre otras líneas, ¿sí? Eh, Nosotros conocemos que los triángulos en general, que los vemos en varias partes de nuestras edificaciones y en varias de nuestras carreras, pues se caracterizan por ser polígonos de 3 lados rectos, en los que los puntos comunes a cada par de lados se denominan vértices del triángulo. Es este que está allá en amarillito. Sí, acá se lo resalto. Estos vértices, ¿cierto? Dentro de cada uno de esos vértices se forma un ángulo, dependiendo del tipo de triángulo que exista, como los que están por allí resaltados, el A, el B y el C, ¿cierto? Esos son ángulos. Y la suma de esos 3 ángulos interiores siempre tiene que sumar 180 grados. Entonces, eso es importante porque si sumamos A, B y C de cualquier tipo de triángulo, tiene que ser igual a 180 grados. Y eso nos permite, por ejemplo, resolver algunas de las, digamos, em, inquietudes o dudas que surjan dentro de los polígonos o puntos comunes que se denominen dentro de cada uno de las diferentes secciones que se tienen. Entonces, A correspondería a este lado dentro del triángulo, este es B, este es C, en algunos se forman ángulos de, 100, de 90, de 80, 70, dependiendo del tipo de triángulo que se vaya a identificar. Hay una clasificación de triángulos a nivel general que depende de sus lados. Entonces, los que son según sus lados, tenemos el triángulo equilátero, esto no lo enseñan mucho en el colegio, que tiene los 3 lados iguales. El triángulo isósceles, que es el que tiene 2 lados iguales. El triángulo escaleno, que no tiene ninguno de sus lados iguales. Y algunos de triángulos que van asociados según sus ángulos. Por ejemplo, tenemos el triángulo rectángulo, que tiene este ángulo recto, que usualmente tiene más o menos 90 grados, ¿cierto? Corresponde al triángulo rectángulo, siempre eso lo caracteriza. El triángulo acutángulo, que tiene 3 ángulos agudos, y el triángulo obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso, que es este de acá.
Estos triángulos, el acutángulo y el obtusángulo, corresponden a los triángulos oblicuángulos, que ya vamos a ver qué es eso. Nos perdimos un poquito, ¿cierto? Es un montón de información que ya vamos a ir revisando. Entonces, para poder comenzar a trabajar con esos triángulos, ¿cierto? Existen unos métodos de clasificación que permiten resolver la determinación del valor según sus ángulos, según sus lados, y existen diferentes reglas, leyes y que también se relacionan dependiendo del tipo de triángulo que nosotros tengamos. Entonces, yo les había dicho de los triángulos rectángulos. ¿Qué característica tenían los rectángulos? ¿Quién me dice? ¿Cuál era la principal característica de un triángulo rectángulo? Está acá. Tiene un ángulo recto. Lado de 90 grados con un lado Exacto, correcto. Ujú, muy bien. Tiene un ángulo de 90 grados. Muy bien. Entonces, los triángulos rectángulos los podemos resolver con el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas, que ya les vamos a ver. Y los triángulos, que son según sus ángulos, los oblicuángulos, por ejemplo, estos de acá, que es el acutángulo, y este de acá, que es el obtusángulo, son los oblicuángulos que vamos a poder resolverlos con la ley del seno y del coseno, que ya vamos a ver qué es eso, porque igual muy seguramente ustedes lo vieron por allá en el colegio, ¿cierto? Muchos de estos temas también ya lo vieron con el profe Rodrigo, entonces la idea es ahorita como retomarlos bien y trabajar con los ejercicios 3 4 y 5 de los bloques 3 4 y 5 de los ejercicios que se les sugiere. Entonces, para empezar, nosotros tenemos una serie de objetivos que están asociados al encuentro de hoy. Queremos trabajar las soluciones de estos triángulos rectángulos con las dos primeras partes, que eso ya lo vieron muy seguramente con el profe Rodrigo, el teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas, ¿cierto? Entonces, para la solución de triángulos rectángulos, el triángulo rectángulo como dijeron ustedes, tiene un ángulo recto de 90 grados, ¿cierto? Que se caracteriza por presentar tres partes principales, el cateto 1, el cateto 2 y la hipotenusa. Antes de ver el teorema de Pitágoras, pues nosotros tenemos que tener claro que el teorema solo se puede aplicar a este tipo de triángulos y que tienen que tener estas características, un ángulo recto de 90 grados, como se muestra en la figura, y los dos lados que forman el ángulo recto se van a llamar catetos 1 y 2, acá están, y el lado que está frente al ángulo recto, o sea, este de acá rojito, recibe el nombre de hipotenusa. Ahora, como ya sabemos como esas partes principales de un triángulo rectángulo, con eso podemos trabajar. Y trabajamos con el teorema de Pitágoras. Es muy sencillo. Y es que en todo triángulo rectángulo, el área del cuadrado formado por la hipotenusa, ¿cierto? O sea, esta es la hipotenusa, ¿cierto? Este era el cateto 1, cateto 2. Entonces, el área del cuadrado formado por la hipotenusa debe ser igual a la suma de las áreas de los cuadrados formados con los lados de los catetos C1 y C2. ¿Qué es eso, profe? Me perdí. Miren, si ustedes se dan cuenta, en cada una de las secciones, catetos e hipotenusa, ustedes pueden formar un cuadrado, ¿cierto? Ese cuadrado, tanto el cateto 1 como el cateto 2, ese naranjita y ese verde, al sumarlos, tienen que tener la misma área del cuadrado de la hipotenusa al cuadrado. O sea, de la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto debe ser igual em, o equivalente, en este caso, y por eso es que se surge esta fórmula que es H2 igual a C1 al cuadrado más C2 al cuadrado, es decir, que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Es básicamente el teorema de Pitágoras. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen dudas? ¿Se perdieron? claro. Listo, súper. Entonces, acá tenemos un ejemplo y ustedes me van a ayudar a resolverlo. Tenemos un ejemplo de aplicación en donde vamos a ver que un televisor, ¿cierto? Tenemos un televisor como el que tenemos en las casas. Esta es la representación gráfica del televisor. El televisor pues va a tener, en el televisor podemos formar
una diagonal, que es la que atraviesa todo el televisor. Las pulgadas del televisor pues van a depender del valor de esa diagonal en su pantalla. Y si el largo de la pantalla es de 16.5 pulgadas, IN es inches en inglés, por eso se pone IN, y el ancho es de 9.40 pulgadas, podemos decir que el televisor es de aproximadamente, y esa es la inquietud, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Le dijeron a usted, bueno, tiene 9.40 pulgadas de ancho, acá está. Tenemos 16.5 pulgadas de largo y queremos identificar cuál es la diagonal, ¿cierto? De ese televisor, o sea, la hipotenusa. Entonces, ¿qué usamos? Tenemos C1 es igual a 16.5, que está por acá, C2, 9.4, cateto 2, y H, que corresponde a la hipotenusa, que sería la diagonal, sería nuestra incógnita. Como sabemos que este es un triángulo rectángulo, porque tiene 90 grados, pasamos entonces a reemplazar en nuestra fórmula H2 igual a C1 al cuadrado más C2 al cuadrado, reemplazando los valores. H al cuadrado sería igual a 16.5 al cuadrado más 9.4 al cuadrado. Eso equivale a 360.61 inches, ¿cierto? O sea, pulgadas. Y despejando la incógnita, ¿cómo le quito el cuadrado siempre a algo? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se le quita el cuadrado a alguna incógnita? En este caso, la hipotenusa. Cambiando la raíz cuadrada. Correcto. Sacamos la raíz cuadrada, entonces cancelamos con la raíz cuadrada, le sacamos la raíz cuadrada 360.61, ¿cierto? También se cancela el cuadrado de pulgadas y quedaría igual a 18.9897 pulgadas, lo aproximamos y nos da 19 pulgadas. Entonces la respuesta es que la medida de pulgadas del televisor es de aproximadamente 19. ¿Qué hicimos? Súper fácil. Cogimos los valores que nos dieron, nos dijeron, tenemos un ancho, tenemos un largo, calcule entonces la diagonal, que es la hipotenusa, la calculamos con nuestro teorema de Pitágoras y nos da el valor de las pulgadas. ¿Listo? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Dudas? No, señora. ¿No? Listo. Esto ya lo han visto muy seguramente con el profe Rodrigo, entonces es solamente como una verificación. ¿Listo? Ahora tenemos relaciones trigonométricas. Entonces, una razón trigonométrica es un cociente entre un par de lados de un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, muy conocidas, ya las hemos visto en muchos libros, muy seguramente cuando estamos en el cole, que son seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Entonces, una razón trigonométrica básicamente solamente se puede establecer para triángulos rectángulos, es decir, triángulos que tengan un ángulo recto o un ángulo de 90 grados, ¿ok? Esto aplica solamente para eso. Entonces, estas relaciones trigonométricas las tenemos aquí presentes. Por ejemplo, acá ya sabíamos entonces tenemos nuestro cateto de X, en el eje X, cateto de Y, son los catetos que forman el ángulo de 90 grados. Tenemos la hipotenusa, los ángulos que se dan y primero que todo, pues se debe relacionar uno de los dos ángulos diferentes al ángulo recto. Es decir, tenemos el ángulo recto que equivale a 90 grados, que este ya siempre lo asumimos, y estos dos, el alfa y el beta, que nos permiten definir un cociente según la razón trigonométrica que se vaya a trabajar. Entonces vamos a poner un ejemplo. Digamos que tenemos el ángulo que forma el suelo con la recta que une el extremo de la sombra de un árbol por la parte superior del árbol, que es de 40 grados. Entonces, tenemos nuestro arbolito y el árbol mide 15 metros de altura. Ese árbol, con la luz, ¿cierto?, del sol, genera una sombra y la sombra del árbol, ¿cierto? Em, es la que nosotros tenemos que calcular porque nos dan la altura y nos dan más o menos el ángulo que se forma entre el suelo con la recta de la sombra del árbol, que es esta. La recta de la sombra del árbol está en el eje X. El eje Y sería la altura del árbol. Esta sería nuestra hipotenusa. Este sería el ángulo de 40. Y este de acá siempre asumimos que cuánto tiene. ¿Cuánto 90. tendría este de acá? 90, correcto. Entonces, lo que vamos a hacer
es tratar de usar pues nuestros datos. El ángulo de referencia es de 40, la altura es de 15, que es el cateto opuesto a los 40, ¿cierto? Es decir, la altura del árbol, la sombra del árbol es la incógnita y la sombra del árbol está en el eje X, ¿cierto? Y el cateto adyacente, que es al ángulo de 40 grados, que sería nuestra hipotenusa. Entonces, conocemos nuestros datos y lo que se requiere averiguar es el valor del cateto adyacente, X. Entonces utilizamos la tangente, pues la razón tangente es el coeficiente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que decir, bueno, ¿qué datos tengo yo, no? ¿Qué datos me están dando? ¿Y qué datos puedo yo también calcular? A ustedes les están dando el ángulo, ¿cierto? Les están diciendo, tiene que calcular el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? La sombra del árbol, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es reemplazar los valores en la razón y se determina el valor de la incógnita. Tangente de, acá está, aquí están las formulitas, en caso tal de que siempre como que tenga la duda de cuál podría servirles, depende de lo que a ustedes les den. A nosotros nos dieron la hipotenusa aquí, ¿sí o no? ¿Tenemos la hipotenusa en nuestro caso del árbol? No. No, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles descartamos automáticamente? ¿Cuáles no puedo hacer de estas relaciones trigonométricas? Seno y Sí, coseno. seno y coseno no van. Listo, muy bien. ¿Cosecante? ¿Secante? No. Tampoco, ¿no? Tampoco. Secante Correcto. tampoco. Correcto, muy bien. Entonces, por esa razón, usamos entonces la tangente que nos permite determinar y reemplazar los valores según la razón o los datos que nos dieron. Tangente de 40 grados es igual, cateto opuesto a 40. ¿Cuál es el cateto opuesto? El opuesto es, digamos, si este está acá, el cateto opuesto sería el otro extremo de donde están los grados, es decir, la altura del árbol, son 15 metros. Y X es el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente que queremos determinar? Nuestra sombra del árbol, ¿cierto? Entonces, em, reemplazamos, ¿cierto? Y como X está dividiendo, debe pasar al lado opuesto a multiplicar X por tangente de 40 grados igual a 15 metros. Y como tangente de 40 grados está multiplicando, debe pasar al lado opuesto a dividir. X igual a 15 metros dividido entre tangente de 40 grados. Por lo tanto, la sombra del árbol es aproximadamente de X igual a 17,8 metros. ¿Listo? Esta es muy sencilla. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. ¿Alguna duda? Porque les están preguntando cuál es la sombra del árbol, ¿cierto? Yo les estoy preguntando cuál es la hipotenusa, cuál es el ángulo em, complementario a los 90 y al ángulo que yo les estoy dando, que está entre la sombra del árbol y el cateto adyacente a 40 grados, o a la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, es resolver lo que les están pidiendo. Les están pidiendo la sombra del árbol, que corresponde al cateto adyacente del ángulo que se les da. ¿Listo? Entonces, esto era para nuestros triángulos rectángulos, ¿verdad? Pero nosotros dijimos que no todos los triángulos cumplen con ese criterio específico o característica de tener un ángulo recto de 90 grados. Hay algunos otros triángulos, como estos de acá, que se llaman los oblicuángulos, que necesitan trabajarse con la ley del seno y del coseno. Entonces vamos a ver cómo trabajo con esas leyes en los casos en los que yo tengo triángulos que no cumplen con estos criterios específicos y que puedo también calcular los diferentes lados y ángulos de mi triángulo. Entonces, está la ley de cosenos, que lo que hace es que sirve para encontrar
a un lado o un ángulo cuando el triángulo no es rectángulo. Entonces, voy a usar estas dos solo cuando mi triángulo no sea rectángulo. ¿Cuáles son las dos que uso cuando el triángulo es rectángulo? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son las dos leyes? Las acabamos de ver. ¿Cuáles eran? Cuando el triángulo es rectángulo. Cuando un lado mide 90 y el contrario es que los demás miden diferente de 90 grados. Ajá, correcto. ¿Cuáles eran esas dos leyes? Esta, ¿no? El teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas, que son las que acabamos de ver, que ya las vieron con el profe. Entonces, si mi triángulo es rectángulo, yo puedo usar las relaciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente, y también puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Pero no, profe, no tengo un triángulo rectángulo, no cumple con este criterio, ¿cierto? Tengo ángulos diferentes y esto hace que entonces comience a usar la ley de seno y la ley del coseno, ¿vale? Entonces vamos a hablar de la ley del coseno. Nos va a servir para encontrar un lado o un ángulo cuando el triángulo no es rectángulo. Aquí lo que vamos a hacer es que, digamos que tenemos este triangulito, ¿cierto? Tiene el lado A, tiene el lado B, el lado C, tiene sus tres ángulos y entonces, dependiendo del lado de la ecuación que yo quiera resolver, la ley es igual, por ejemplo, aquí a c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab coseno de el ángulo que se tenga opuesto. En este caso, tenemos C, ¿cierto? Acá está C, está B, está A, y acá tenemos los diferentes ángulos, que pueden ser alfa, beta y gamma. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo de esto. Tenemos un triángulo que tiene los lados A y B, si ya se las dieron. A es igual a 7 centímetros, B es igual a 9 centímetros, y el ángulo incluido entre ellos, ¿cierto? Entre A y B, equivale a 50. Equivale a 50 grados. ¿Cuál sería? ¿Este de acá o este de acá? ¿Cuál es el ángulo incluido entre ellos? ¿Cuál es? ¿Este de acá arribita o el de abajo? ¿Cuál? ¿Me están escuchando, chicos y chicas? Sí, me reformulan la pregunta. Tengo un triángulo. Tiene tres lados, A, B y C, ¿cierto? Y les estoy diciendo, me está diciendo el ejemplo que tiene un ángulo que equivale a 50 grados y es el ángulo incluido entre A y B. ¿Cuál es el ángulo incluido entre A y B? ¿Este de acá o este de acá abajo? El de arriba. El de arriba, correcto. Muy bien, ¿cierto? Entonces, aplicamos la ley de cosenos, porque me están diciendo, encuentre el lado C. Entonces, tomo C como incógnita, ¿cierto? C al cuadrado, ya dijimos que la ley de cosenos es C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB coseno de el ángulo incluido entre ellos, que es gamma. Sustituimos los valores. Entonces, C al cuadrado va a ser igual a, ¿cuánto era A? ¿A cuánto equivale A? 7, 7, muy bien. Entonces, 7 al cuadrado, ¿cuánto era B? 9, 9 al cuadrado, menos 2, A que es 7, B que es 9, coseno del ángulo entre ellos, que era 50. 50. Muy bien. Entonces, resolvemos. 7 al cuadrado, 49, más 9 al cuadrado, 81, menos 2 por 7 por 9, coseno de 50, ¿cierto? Esto me da 126, coseno de 50.
Esto es 49 más 81, 130 menos 126. ¿Cuál es el coseno de 50? 0.6428. Aproximo 130 menos esta multiplicación, 80.99. C al cuadrado me da 49.072 al resolverlo. 130 menos 80. Y C se aproxima a 7. ¿Cómo le quito yo la raíz cuadrada, el cuadrado a la C? Saco la raíz cuadrada, ¿cierto? Raíz cuadrada de C al cuadrado, cancelo la raíz con el cuadrado y raíz de 49, 7. ¿Sí? Entonces el resultado es que C es aproximadamente 7 centímetros. ¿Queda claro esta parte? ¿Les queda claro o no? No, no importa si no queda claro, vuelvo y repito. Cuéntenme. Y estuvo claro la aplicación del coseno, la Listo. fórmula. Entonces, pregunta rápida. ¿Cuáles eran los teoremas o los criterios para trabajar con un triángulo rectángulo? Teorema de Pitágoras. Que mida 90 grados. Que mida 90 grados, es un triángulo rectángulo, muy bien. Y los métodos para resolverlos eran el teorema de Pitágoras, muy bien. Y El seno. triángulos rectángulos son únicamente teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. ¿Cuáles son las razones trigonométricas, chicos y chicas? Las acabamos de ver. ¿Cuáles eran? ¿Quién me dice? Seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente. ¿Sí? Vuelvo y les pregunto. Entonces, un triángulo rectángulo, ¿cierto? Tenemos un triángulo rectángulo. ¿Cuáles son los métodos para resolver un triángulo rectángulo? ¿Quién me dice? Teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. ¿Y cuáles son las razones trigonométricas? Seno, coseno, tangente, cosecante. Correcto. ¿Y cuál es el teorema de Pitágoras? H cuadrado igual a C1 al C1 más cuadrado. C2. Listo, súper. ¿Qué pasa si yo les doy un triángulo que no es rectángulo? ¿Cuáles son los métodos para resolver un triángulo que no es rectángulo? La ley del seno y la ley del coseno. Muy bien. Y ya acabamos de ver la ley del coseno, ¿cierto? Acabamos de verla, que es esta. La resolvimos. Nos pueden dar los lados del triángulo, nos dieron el ángulo entre esos dos lados y aplicamos la ley del coseno según lo que tenía que encontrar, que era el lado C, la resolvimos y tuvimos nuestro resultado. ¿Bien? Y luego está la ley del seno. Dijimos, ley del coseno y del seno me sirve para triángulos que no sean rectángulos. Bien, entonces la ley del seno nos sirve para encontrar un lado o un ángulo desconocido cuando conoces al menos o un lado más dos ángulos o dos lados más un ángulo opuesto. Entonces, vamos a relacionar los lados con sus ángulos opuestos. Por ejemplo, A con alfa, B con beta, C con gamma. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de esta ley de senos. En un triángulo se conoce A, B, A, que es el lado A, que es 8 centímetros, B, el lado B, que es 10 centímetros, y beta, que es 45 grados. Acá está. Entonces lo que vamos a hacer es que usamos la ley de senos. ¿Cómo se utiliza eso, profe? ¿Qué es lo primero? ¿Esto es un triángulo rectángulo, sí o no? No, No, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿aplica esta ley? Sí. ¿Qué hacemos? Sustituimos los valores.
A era 8, B equivale a 10 centímetros, eh, seno de alfa, tenemos alfa, no, el ángulo de alfa no lo conocemos, pero sí tenemos beta, que nos dijeron que equivale a 45. Listo, reemplazamos. 8, seno de alfa igual a 10, seno de 45, 0.7071. 8, seno de alfa igual a aproximadamente 10 dividido entre 0.7071 es 14.14. Listo, invertimos. Mandamos el seno, este estaba dividiendo, lo mandamos a multiplicar, ¿cierto? Y entonces este se va a dividir y este lo mandamos a multiplicar. Queda 8 dividido entre 14.14 y esa división equivale a 0.5658. ¿Sí? Luego entonces, lo que hago es despejo mi alfa porque yo necesito saber ese ángulo alfa. Me están diciendo, encuentre el ángulo alfa. Pongo alfa igual a, ¿qué es esto? ¿Quién me dice? Si esto es seno, esto es el Arcoseno. exacto, muy bien, que es el inverso, ¿cierto? O seno a la menos 1. 0.5658, realizo esta operación y alfa es igual a 34.5 grados. ¿Listo? ¿Qué tengo entonces ahora? Ya tengo alfa, tengo beta, tengo el lado A, tengo el lado B, ¿cierto? Ya estoy resolviendo la mayoría de datos que tengo en mi triángulo. Entonces, la ley de los senos también se puede usar de otra forma. Por ejemplo, aquí tenemos A es igual a 10, B es igual a 12 y beta es igual a 40. Alfa igual a lo que dijeron por aquí, arcoseno, ¿cierto? O seno elevado a la menos 1. Entonces cogemos alfa seno de beta dividido entre B, reemplazo 10 seno de 40 dividido entre 12, 10 por 0.6428 dividido entre 12, arcoseno de 0.5357 me da 32.4 y mi alfa es igual a 32.4 en este caso, que es otro ejemplo. Bien, entonces, se puede usar como con estas formulitas o también como la usamos inicialmente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos y chicas? ¿Que les surja? ¿Alguna duda de esta parte? Entonces, solo para No, señora. resumirles. Listo, perfecto, gracias. Solo para resumirles. Triángulos, rectángulos, tenemos dos metodologías. Teorema de Pitágoras y tenemos relaciones trigonométricas que es seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Vale? Profe, no tengo un triángulo rectángulo, listo. Voy a trabajar con la ley de senos o con la ley de coseno. Bien. Entonces, a ustedes les van a dar 3 ejercicios. Bloque 3, bloque 4 y bloque 5. Para el bloque 3, vamos entonces a ver este ejercicio. Lo que tenemos en el enunciado es que tenemos un triángulo rectángulo. Chicos y chicas, si ya tengo un triángulo rectángulo, ¿qué metodologías utilizo? ¿Cuál? ¿Qué metodología? Están diciendo bloque 3, triángulo rectángulo. El enunciado me dice, tiene un triángulo rectángulo con catetos C1 igual a 3 en horizontal, o sea, X, C2 igual a 4 en vertical, o sea, Y. Determine los 3 lados, es decir, los 2 catetos y la hipotenusa, acá lo tienen. Los ángulos, que son teta y alfa, en la base junto al C1 y el C2. Y esto lo puedo calcular por medio del teorema de Pitágoras, Pitágoras. ¿cierto? Muy bien. En el teorema de Pitágoras, pues acá yo ya les estoy sacando la raíz porque ustedes saben que h al cuadrado, para quitarle el cuadrado, saco raíz, h igual a raíz de
cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, reemplazo. Raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a raíz de 9 más 16 igual a raíz de 25, raíz de 25, 5. 5 y n inches o pulgadas, ¿vale? Ángulo teta en la base adyacente al C1. Usa la tangente o el seno usando tangente. Lo que voy a hacer es tangente de teta es igual a C2 dividido entre C1 igual a 4 dividido entre 3, porque reemplazo aquí está 4, acá está 3. Esto me da 1.33. Hago el teta, hago el inverso de la tangente, ¿cierto? Tangente a la menos 1 también, 4 tercios. Calculo esto y me da 53.130 grados. Bien, tengo teta, tengo los catetos. Yo ya asumo que esto, ¿cuánto tiene? Esta parte, este ángulo. ¿Cuánto tenemos ahí? 90 grados. 90 grados. 90. Y la sumatoria de todos los ángulos es igual a 180. 180 grados. correcto. Entonces, si yo, miren acá, si un ángulo recto ya equivale a 90, dos ángulos agudos, alfa y teta, su suma, ¿cierto? Tengo que calcularla, entonces la suma de los tres ángulos siempre va a ser 180, que es lo que me están diciendo. Entonces yo asumo que alfa más teta más 90 grados es igual a 180. Voy a despejar para encontrar alfa. Alfa es igual a 180 menos 90 menos teta. Alfa va a ser igual a 90 menos teta. Por ende, entonces, aquí lo que vamos a hacer es que para calcularlo, alfa igual a 90 menos teta, igual 90 menos, ¿cuánto era teta? 53.130, que equivale a 36.87 grados. Ustedes pueden hacer la prueba y dicen 36 más 90 más 53 les tiene que dar 180, ¿vale? Resultado final, entonces tengo mi cateto 1 que equivale a 3. Tengo el cateto 2 que equivale a 4, tengo la hipotenusa que ya la calculé y me equivale a 5, mi teta que equivale a 53.13, mi alfa que equivale a 36.87 y también tengo el valor de aquí que es 90. ¿Listo? Tengo todas las incógnitas resueltas en el caso del triángulo rectángulo. Es muy fácil el tema de los triángulos rectángulos porque simplemente lo que yo hago es reemplazar de acuerdo al teorema de Pitágoras. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ejercicio 3? ¿O dudas que tengan? No, ¿Cómo vamos señora. aquí? ¿Claro? Listo. Entonces, en el ejercicio 3, la idea es que ustedes, si ya lo van teniendo, lo vayan resolviendo. Digamos, profe, yo tengo este ejercicio, vayan haciéndolo de pronto y que si van surgiendo dudas, pues las resolvamos. Ejercicio 4. En el ejercicio 4, a ustedes les dicen, usted no va a tener un triángulo rectángulo, por ende, tiene que usar dos metodologías. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran las que uso El para seno y el coseno. las leyes del seno y del coseno? Entonces, cojo mi enunciado, triángulos con lados A me da 10, B 12, el ángulo gamma es 40, opuesto al lado C. Determino los demás lados y ángulos C, alfa y beta. ¿Listo? Ustedes les dieron este triangulito. Use la ley de los cosenos para hallar C. Entonces, usamos nuestra ley de los cosenos, ¿se acuerdan? C al cuadrado porque le están diciendo halle C, porque ya le estoy dando A y B. C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB coseno de el angulito que nos dieron, que en este caso es el opuesto al lado C, que es gamma. Reemplazo, C al cuadrado igual, ¿cuánto era A? 10 al cuadrado más B, que es 12, menos 2 por 10 por 12 coseno de 40 grados. 10 más 140 menos 240 coseno de 40 grados. Coseno de 40 grados es aproximadamente 0.76, entonces 240 menos 240 por 244 menos 240 por
0.766444 igual a 240 menos 183.85. Aproximadamente me da 60.149334. Esto es c cuadrado. Para quitar el cuadrado saco la raíz. Raíz de c cuadrado es igual a raíz de 60.149334, que equivale a 7.75 metros. Entonces, mi C es igual a 7.75 metros. Listo, ya tengo A, 10, B, 12, C, 7.76. Y con la ley ya usé la ley de los cosenos para hallar C. Con la ley de los senos voy a hallar ahora los ángulos, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es que uso la ley de los senos para hallar alfa. Lo que hago es A, yo ya tengo A, ¿cuánto era A? 10. ¿Cuánto era C? ¿Cuánto nos dio C? 7.75. 7.76, listo. Seno de alfa, seno de gamma, listo. Acá lo que voy a hacer entonces es seno de alfa va a ser igual a, ¿qué pasó aquí? Cuéntenme. ¿Paso a qué? Como el que necesito despejar es seno de alfa, está dividiendo. ¿La paso a? A multiplicar, ¿sí? Correcto, sí. Entonces, seno de alfa va a ser igual a alfa que estaba arriba, ¿cierto? Lo bajo para que multiplique con seno del ángulo, en este caso gamma, queda con C, ¿cierto? Queda el inverso aquí para que quede seno de alfa, porque si no quedaría 1 dividido entre seno de alfa, que es lo que les estoy diciendo. Cambio, seno de alfa y queda alfa seno del ángulo dividido entre C. Seno de 40 es más o menos 0.64, entonces reemplazo. Seno de alfa es igual a 10, seno de 40 0.64, me da 7.75, luego entonces me da 6.427876 dividido entre 7.75, esto me da 0.8290. Alfa, el inverso del seno, me da 0.8290. Y en lo que lo aproximo, hago este cálculo y me da 56 grados. O sea que mi alfa, ¿cierto? Mi ángulo es 56 grados. Entonces yo ya tengo 2 grados. Tengo el de 40, tengo el de 56. Yo ya sé que los tres ángulos siempre me van a dar 180. Entonces calculo beta. Beta va a ser igual a 180 menos gamma menos alfa. Reemplazo y me da 84. Y ya tengo mi resultado final. Tengo C, que es 7.76, alfa, que me dio 56, beta, que me da 84. Y estos triángulos oblicuángulos los calculé por medio de la ley de cosenos y la ley de senos. Ese es el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Es súper fácil este ejercicio número 5. Ustedes escogen un enunciado, voy a poner uno. Desde un punto en el suelo se observa la cima de una antena con un ángulo de elevación de 35. La distancia horizontal desde el punto hasta la base de la antena es 80 metros. Calcule la altura de la antena aproximada a 2 decimales. Entonces, cogen ustedes su triángulo rectángulo formado. Ustedes ya saben que un triángulo rectángulo, por ende, tiene un ángulo de 90 grados. Si h es la altura y d 80 metros es la distancia horizontal, entonces cojo mi tangente de 35 igual a h dividido entre d. H va a ser igual a d por tangente de 35. Tangente de 35 es aproximadamente 0.70. H es igual a 8 por 0.70, aproximadamente 56 metros. Y listos. Entonces, más o menos, esto es lo que les están diciendo y esta es muy fácil porque simplemente pues utilizar la tangente para poder calcular el ángulo de elevación. ¿Sí?
desde el punto del suelo y como tal los metros, ¿cierto? La altura de la antena, que es lo que les están diciendo. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda que les surja? Preguntas que tengan de los tres ejercicios, alguno que no les haya quedado muy claro. Profesora, una pregunta. Si no se aproxima, digamos, en GeoGebra, ¿tiene algún cambio los resultados? Si no se aproxima, Sí, señora, si se pone así sin aproximarlo al siguiente. eh, usualmente se utilizan como eh, hacia aproximados decimales y sale bien. Depende, pero usualmente sí sale bien. Si lo aproximan, no debería haber problema. ¿Cómo te ha salido? ¿Te ha salido bien o no? Sí, sí, me ha salido bien. Se me Ah, dificultó bueno. un poco porque era 0,62, entonces yo lo coloqué así nomás y no me daba el ángulo, pero ya después puse 0,062, o sea, me faltó Ah, un cerito. Sí, te falta un cerito. Eso es importante, sí. Listo, listo. Em, Aquí les voy a dejar este forms que quiero que porfa lo comiencen a revisar. em, y así podemos pues, mirar si tenemos dudas específicas. Esto es muy fácil, o sea, realmente simplemente resolver con las ecuaciones que les damos, bien sea el teorema de Pitágoras, las relaciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, para triángulos rectángulos, y para los triángulos que no sean rectángulos, podemos entonces utilizar las leyes del seno y las leyes del coseno, que también son muy sencillas y nos permiten determinar los ángulos en cada uno de los casos o también los lados del triángulo. ¿Listo? Entonces les voy a enviar este forms para que lo resuelvan. Em, la idea es que, pues, que ustedes vayan, consulten, entiendan bien las diferentes preguntas que se les están haciendo allí. Vamos a dar como unos 5 minuticos para que lo puedan revisar con calma. Y la idea es que pues puedan ir como realizando esta tareita, que es muy sencilla, la verdad. O sea, no tiene mucho trabajo. Son ejercicios simples de calcular los lados, los ángulos, dependiendo si es un triángulo rectángulo. La mayoría son de triángulos rectángulos, entonces es muy fácil. Y cuando ya trabajamos con los triángulos que no son rectángulos, es simplemente utilizar estas leyes del seno y el coseno. ¿Listo? Entonces, si les surge alguna duda adicional, la idea es que resuelvan el formulario, me mandan ahí por el chat el pantallazo, esa es la idea que veamos cuáles resultados fueron teniendo. Y sobre eso, pues ya vamos revisando si tienen alguna otra duda. También, si les surge alguna duda adicional, profe, no me ha dado, no pude, cuéntenme que también esa es la idea del espacio, ¿listo? Entonces, 2 minuticos para que entremos al Forms, resolvámoslos y me cuentan y me mandan el pantallazo, ¿vale?
Listo, entonces lo que vamos a hacer es que vayan resolviendo el forms. Vamos a tratar de terminar la sesión ya. Y si ya no tenemos ninguna otra duda, pues entonces enviamos el pantallazo de las preguntas que resolvieron y de cómo les fue. ¿Listo? Entonces, a Sara, a Nelvin, a Khaled, a Aura, a María, a Dolly, muchas gracias por participar en la sesión de hoy. Y cualquier duda que les surja de manera adicional, pues ahí estamos en contacto. ¿Listo? Entonces, yo estoy pendiente de que me envíen su pantallazo ahí por el Forms, ¿vale? Entonces, un abrazo para todos y todas y muchas gracias. Gracias, profe. Muy amable. Bueno, que les vaya muy Muchas bien. gracias, Chao, profe. chao. A ustedes, gracias.